Buenos días a todos. Tal como decía Carlos, yo soy Jesús, un amante de analizar datos, resolver problemas de la vida real y utilizar herramientas que estén en el día a día, tal como Deep Learning, para solucionar esos pequeños problemas que día a día nos pasan. Y hoy vengo a hablarles de uno de ellos, y es el problema de las películas. El problema de las miles de películas que tenemos ustedes y yo día tras día cuando estamos un poco aburridos en nuestras casas. Pero para ello, para resolver ese problema, les vengo a hablar de varias cosas. Cada una de ellas introduciendo la siguiente y de tal manera que ustedes al finalizar esta charla sepan un poquito más de Deep Learning y de cómo aplicar Data Science en el día a día. Lo primero que voy a hablarles es una introducción a la inteligencia artificial, luego cómo utilizar inteligencia artificial para analizar texto, que es muy común en nuestro día a día, luego cómo utilizar inteligencia artificial para analizar imágenes y finalmente cómo podemos concatenar todo esto dentro de un sistema de Deep Learning para poder resolver el problema de forma eficiente. Bien, entonces el problema de las 1000 películas es que ustedes, y a mí me pasa, un sábado en la tarde, si quiero ver una película, entro a Netflix. Sin embargo, en Colombia el catálogo de películas es 3.543 películas, que yo puedo ver todos los sábados, solo una. La pregunta es, ¿qué veo hoy? Y la respuesta seguramente primero empieza por decir, ok, hoy estoy un poco feliz, quiero ver un género que sea un poco comedia, quiero ver algo súper que me haga reír mucho. Sin embargo, todos sabemos que una buena película no solo es comedia. Esa comedia también puede tener algo de drama, y el drama también puede tener a veces algunos momentos románticos, ¿cierto? Sin embargo, Netflix tiene un gran problema. Y es que solamente me dice por cada película el género al que pertenece. Sin embargo, yo quisiera saber qué probabilidad hay o qué porcentaje de esa película es participante de cada género. Y al final, lo que termina pasando es que me gasto más tiempo decidiendo qué película ver antes que ver la película. Y después, cuando son el sábado a las 8 de la noche y no he visto ninguna película, me toca dejarlo para el siguiente sábado. Entonces, en ese momento, cuando me pasaba eso sábado tras sábado, comencé a pensar, ¿cómo hacemos nosotros los seres humanos para poder ver estas dos cosas en mis películas favoritas y poder identificar más o menos de qué se trataban sin haber visto ni un solo fragmento de la película, incluso sin ver el tráiler? Yo sé que yo puedo ver esta imagen, puedo leer este pequeño párrafo de alrededor de 3 líneas y puedo identificar a qué género pertenece esa película. Eso me pareció fenomenal porque dije, si yo como humano lo puedo hacer, ¿por qué no intento transmitirle ese conocimiento a una máquina? Y eso fue lo que intenté hacer en este proyecto. Me concentré en que quiero leer el plot de la película, quiero ver el póster de la película, pasárselos a una máquina y que la máquina me diga, esta película es drama con esta probabilidad, pero también puede ser comedia en esta probabilidad. Y al final y al cabo quiero tener un vector que me diga, dentro de mi película yo voy a encontrar probablemente estos géneros con esta probabilidad. ¿Bien? Sin embargo, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo soluciono este problema? ¿Será que hago reglas de decisión para, bueno, no sé, si encuentro la palabra comedia en el plot, se vaya comedia, si encuentro drama? Pues no, ¿cierto? No es muy buena esa alternativa. Así que lo que dije es, ok, voy a utilizar Machine Learning, es algo bien interesante, es un problema que se puede solucionar de forma interesante con esto. Y recordé una frase que me gusta mucho de Chris Duffy, uno de los desarrolladores de Amazon, que dice que el único límite que tiene la inteligencia artificial, según él, es la imaginación que nosotros tengamos. Así que dije, ok, ya yo me imagino el problema, lo voy a solucionar con esto. Pero antes, sé que aquí todos no trabajamos en el día a día en inteligencia artificial. De hecho, ¿cuántos de ustedes son data scientists? Creo que no cuento más de 20 aproximadamente. ¿Cuántos de ustedes son desarrolladores con algo de conocimiento en inteligencia artificial? Ok, ya cuento más o menos 50. ¿Cuántos de ustedes no saben nada de inteligencia artificial? La han escuchado y solo saben que hace cosas geniales, pero no saben cómo funcionan. Bien, veo un poco más de manos levantadas que se atreven a decir no. Y eso es justamente lo que quiero transmitirles en esta charla. Voy a intentar, con el discurso de la presentación, que todos hablemos el mismo lenguaje. Y para hablar del lenguaje voy a hablar de cosas básicas al inicio, para luego introducir cosas más profundas, de tal manera que las personas que no saben nada
entiendan lo que está pasando y después se vayan a hacer modelos de Machine Learning en sus casas, pero también las personas que saben todo de Deep Learning puedan aplicar lo que yo aprendí en esto en sus problemas del día a día. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? A mí me encanta esta definición que da uno de los cofundadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT, y es que dice que la palabra inteligencia es aquella palabra que le damos a aquellos procesos que resolvemos con nuestra mente, pero que no sabemos cómo lo resolvemos. Que sencillamente lo resolvemos y ya. Y después, con el tiempo, ese mismo resolver va pasando de moda. Porque en lo que en los años 60 fue un súper algoritmo, hoy ya lo vemos como algo súper sencillo. Y esa inteligencia es la que yo quiero abstraer dentro de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Pues si yo digo, ¿qué es lo más inteligente que ustedes conocen? ¿Alguna idea? Las personas, justo la gente que ustedes tienen a su derecha, a su izquierda, ustedes mismos, son las cosas más inteligentes que vemos en el planeta Tierra. Así que lo que queremos hacer con la inteligencia artificial es un algoritmo que logre imitar esta inteligencia que tenemos los seres humanos mediante un proceso. Ese proceso tiene que ser lo siguiente. ¿Qué hacemos los seres humanos? Aprendemos de nuestro ambiente, con ese aprendizaje hacemos tareas difíciles, las hacemos muy bien después de aprenderlo lo suficiente, y finalmente, si nos cambian el contexto, mejoramos a través del tiempo. Este ciclo que les acabo de decir, que tiene 4 cosas, es lo que se llama inteligencia artificial. Y la investigación de esto es lo que me dedico día a día y lo que muchos de ustedes seguramente también lo harán en su cotidianidad. No obstante, para que algo sea inteligente, tiene que tener 3 elementos fundamentales. La primera, intencionalidad. Cuando yo diseño algo que sea inteligente, tiene que estar pensado para solucionar alguna tarea, para solucionar algún problema. Lo segundo, tiene que ser inteligente. ¿Pero qué es inteligente? Que ese sistema funcione a partir de lo que observa en el ambiente, reconozca patrones y logre aplicar decisiones sobre esos patrones. Y finalmente, que sea adaptable, porque el ambiente va mutando. Así que mi sistema debe estar aprendiendo iterativamente, de tal manera que luego de cierta cantidad yo tengo un aprendizaje, pero una vez finalizado el aprendizaje, si mi sistema es suficientemente robusto, debería seguir aprendiendo de cómo cambia el ambiente. En ese orden de ideas tenemos un gran conjunto, el gran conjunto de la inteligencia artificial, que lo ven aquí como el círculo más grande, que es esa inteligencia general que quisiéramos desarrollar, pero vámonos a problemas un poquito más específicos. Machine Learning. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que busca utilizar modelos estadísticos para poder resolver esos problemas. Y ahora vámonos un poco más adentro, más específicos. Dentro de esos modelos estadísticos hay unas cosas muy particulares que se llaman redes neuronales, y Deep Learning es utilizar esas redes neuronales para solucionar problemas. Ok, en esta última frase utilicé muchas palabras que muchos de ustedes seguramente no conocían. Deep Learning, Machine Learning, modelos estadísticos, o seguramente sí las habían escuchado, pero no saben en detalle cómo las puedo utilizar y cuál es su potencial. Así que vámonos con una breve introducción, muy breve. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Deep Learning? ¿Cuántos de ustedes saben que en el teléfono que algunos están utilizando en este momento está Deep Learning metido? Todos, ¿cierto? La mayoría saben que Deep Learning está jugando en sus celulares. Y si está jugando en un dispositivo tan sencillo como sus celulares, porque no se necesita un gran supercomputador, no tiene un supercomputador en sus bolsillos, si está jugando ahí, ¿qué creen que pueden hacer ustedes con un computador mucho más potente como su laptop? Seguramente muchas cosas más, y seguramente si tienen un servidor, aún mucho más. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es Deep Learning? Pues bien, Deep Learning son algoritmos basados en redes neuronales. ¿Y qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son algoritmos, de nuevo, que quieren imitar el comportamiento del cerebro humano. ¿Cómo voy a imitar el comportamiento del cerebro humano? Pues yo sé que el cerebro humano lo que tiene es que tiene muchas neuronas que se activan o se desactivan según ciertos impulsos o cosas que yo tenga del ambiente, y a partir de eso el ser humano toma una decisión. Entonces, si ustedes en este momento intentan imaginarse qué pasó durante el break, a ustedes les llegó un input que era tengo mucha hambre, ese vector se pudo ver como dolor de cabeza, dolor de estómago, quiero salirme de la charla, un montón de cosas, y luego sus neuronas internamente procesaron la información para luego decir me voy corriendo a comer. ¿Bien? Eso es lo que pasó dentro de su cerebro. Yo voy a intentar hacer esto mismo, pero no en el cerebro de cada uno, sino en cada uno de los computadores, bueno, dentro de un computador. Bien, y
lo que yo voy a obtener luego de utilizar este tipo de sistemas es que generalmente cuando yo hago un algoritmo de deep learning bien hecho, puedo exceder la capacidad del ser humano. Es decir, puedo hacer tareas que haría el ser humano, pero mejor que el ser humano. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Adicionalmente, ¿qué tiene en particular esto? No solo lo excede, sino que tiene muchas capitas de estas, que yo voy a llamar aquí capas ocultas. Entonces, un sistema de deep learning debe tener unas capas de entrada, que son los datos que deberían llegar al sistema, unas capas ocultas y una capa de salida que es básicamente si tengo un problema de clasificación, a qué clase pertenezco, si tengo un problema de regresión, el valor al cual yo predigo que va a pertenecer. Bien, listo. Con eso en mente, les vengo a mostrar cómo funciona inteligencia artificial en la vida real. ¿Alguno de ustedes conoce a Sofía? Creo que algunos han escuchado a Sofía. Sofía fue el primer humanoide que utilizó inteligencia artificial. Fue desarrollado en Hong Kong en el 2012. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo funciona Sofía? ¿Cómo funciona un robot humanoide que logra mantener la conversación con un ser humano por horas y que adicionalmente es capaz de generar algunos chistes, entender qué está pasando en el ambiente y adicionalmente, con lo que entiende, mover las manos, o bueno, las manos robot que tiene, en su ambiente? Pues bien, les presento una breve simplificación de cómo funciona Sofía para una tarea específica. La tarea específica que les voy a decir es, imagínense que Sofía tiene al frente de ella un pequeño robot. Es un robot muy pequeño. Y necesitamos que Sofía describa de qué color es el robot, describa de qué tamaño es el robot y adicionalmente nos diga cómo se imagina ella que el robot podría verse más bonito. Eso lo puede hacer actualmente Sofía, pero lo hace con algunos módulos. En particular, aquí les voy a mostrar dos módulos que intentaremos aprender hoy. El primer módulo es, imagínense que le llega el robot a Sofía. Sofía necesita entender qué hay en esta imagen. Luego de esto, en los vectores amarillos, va a intentar en su codificación saber qué hay en la imagen. Y luego necesita hacer dos tareas. La primera tarea es describirme con palabras qué hay en la imagen. Y esa es la tarea que vemos en la parte de abajo. Y en la parte de arriba va a intentar ahora generar una nueva imagen con la nueva representación de ese robot como se la imagina Sofía, como la quiere Sofía. Bien, pues lo que vamos a aprender en esta charla es un poquitico de estas dos partes. Bueno, un poquitico de varias partes, pero primero les voy a hablar de estas dos partes. Estas dos partes están relacionadas con analizar una imagen. Y dentro de esa imagen, entender qué tiene esa imagen semánticamente. Esa es la primera parte que vamos a aprender. ¿Y cómo la vamos a aprender? Con algo conocido como redes convolucionales, que son muy aplicadas en el mundo de Computer Vision y muchos de ustedes seguramente están trabajando actualmente en esto. Bien, pero también vamos a aprender otro poquito de cómo procesar el lenguaje natural, de cómo entender ese texto que Sofía quiere expresar y poder hacer una traducción de máquina al lenguaje humano. Y para eso vamos a aprender un poquito de esta parte que vemos en rojo, que es para procesar cómo Sofía diría eso, y comenzaríamos avanzando hacia una interpretación con redes neuronales recurrentes. Bien, entonces comencemos con Computer Vision. Primero, ¿cómo vemos las personas? Pues bueno, las personas lo que vemos es que nos entra una imagen por nuestra retina, luego de que entra esta imagen por la retina, hacemos ciertas cosas que aquí están explicadas, pero como no soy biólogo o médico, decidí ponerlo en un ambiente un poco más entendible para nosotros, los que somos desarrolladores, data scientists y afines, y es un modelo biofísico en el que básicamente entra algo, tengo ciertas cosas que pasan en una caja negra, y esta caja negra no es lineal, y al final me genera un impulso. Bien. Pero para hacerlo aún más claro, porque seguramente la imagen anterior fue un poco densa, pues imaginémonos que lo que pasa en la retina sencillamente es que llega una imagen que tiene muchos píxeles, cada uno de esos píxeles se abstrae dentro de una neurona y luego de concatenar, bueno, de unir todas las neuronas, yo lo que tengo es un sistema que es capaz de reconocer lo que está dentro de la imagen. Bien, si ahora yo lo quiero poner en términos de la máquina, la forma en la que voy a hacer esa parte de pasar de píxeles a el conocimiento, lo voy a hacer a través de capas convolucionales. Esas capas convolucionales pueden ser pocas o pueden ser muchas según la tarea que yo quiera ejecutar y luego voy a poner algo no lineal de tal manera que yo genere eso.
En términos de Deep Learning o Machine Learning, lo que yo voy a estar haciendo es, primero voy a tener un modelo convolucional y un modelo convolucional seguido de muchos filtros. Luego voy a tener una red neuronal como la que les mostré al inicio, totalmente conectada, y luego esta red neuronal me va a generar una decisión asociada. Hasta ahí, todo claro. Y si yo concateno ahora todo lo que les he dicho, básicamente lo que tendría es un sistema que funciona de la siguiente manera. Me entra la imagen, de cada una de las imágenes yo voy a aplicar filtros, estos filtros se van a ir moviendo a través de la imagen de tal manera que yo pueda abstraer cosas y al finalizar de abstraer esas features, yo la paso por una red totalmente conectada que es capaz de entender esas no linealidades que hay dentro de la imagen y hacerme una decisión. Muy bien, entonces vamos a entender este proceso paso a paso. El primer paso, le meto una imagen, esa imagen generalmente es RGB, como es RGB tiene 3 canales y la voy a poner dentro de la imagen. Ustedes me dirán, ok, ¿y por qué no hace un flatten de ese vector? Lo pone todo, o sea, en vez de tener una matriz que es de, no sé, 128 por 128 por 3, ¿por qué no me hace 128 por 128 por 3 y le da un vector de 4000 posiciones? Y luego de ese vector se lo alimenta una red neuronal. Pues bien, porque las imágenes tienen ciertas relaciones espaciotemporales, ¿cierto? Espaciales, porque seguramente si yo pongo el vector de un píxel, debería estar conectado con un píxel de al lado para que tenga sentido, y si no, no tiene sentido. Bien, luego de alimentar esa red neuronal, voy a hacer las convoluciones que les dije. Para los que no tienen familiaridad con el tema, las convoluciones lo que quieren hacer es aprender esos rasgos generales de la imagen. Y esos rasgos generales se conocen como High Level Features, que en general suelen ser aquellos atributos como corners, edges, gradientes de color y esas cosas dentro de la imagen. Y eso es lo que voy a hacer con las convoluciones. Luego de hacer una convolución, generalmente hago una cosa que se llama pooling. ¿Por qué? Porque la convolución es un filtro, y ese filtro tiene que estar acompañado por reducir la dimensionalidad para yo poder abstraer lo más importante de ese filtro. Eso lo puedo hacer con un max pooling o con un average pooling, pero el pooling, quiero que les quede claro que lo que está abstrayendo son las features dominantes de la imagen. Y cuando digo features dominantes, me estoy refiriendo a aquellas cosas que son invariantes en un mundo rotacional o traslacional. Y esas invarianzas son las que nos permiten reconocer a un gato, o bueno, en este caso, un carro, independientemente si está en el centro de la imagen, en la parte superior o en la parte inferior de la imagen. Bien, luego de hacer esto, ya yo logré abstraer las features dominantes y las de alto nivel, y luego con eso lo voy a meter a una red neuronal que es capaz de decidir, oiga, usted es un carro, es una camioneta, es un barco, es un avión. Bien, ¿listo? Con eso tenemos una pequeña visión general de cómo funciona Deep Learning para aplicarlo a imágenes. Y en general hay algo muy interesante. Entre más profundas sean estas imágenes, estas redes neuronales, mejor comportamiento tenemos. De hecho, en una competencia muy famosa, organizada es organizada por muchos entes, pero en particular el principal patrocinador es Google, tiene el siguiente problema. Imagínense que ustedes tienen 100 clases de cosas por clasificar y ponen a un ser humano a clasificarlas. El ser humano se equivoca el 5% de las veces. Y bueno, en el 2010 los algoritmos que se diseñaban para esa competencia tenían errores catastróficos, 28%, 25% en el 2011, 16%, pero en el 2015 pasó algo muy raro. Las redes neuronales lograron batir lo que hacían los seres humanos. Reconocían mejor las redes neuronales, las clases a las que pertenecían los objetos, que los seres humanos. Y allí fue donde nació el boom de las convolucionales a nivel mundial, pero antes ya existían, desde hace mucho en realidad. Pero bueno, cuando logramos un performance mejor que el ser humano, es donde comenzamos a ver que el potencial puede ser bastante alto. Ok, ya sé analizar imágenes. Ya todos vimos una visión general de cómo funcionan el Deep Learning aplicado a imágenes. Ahora apliquémoslo a texto. Pues bien, en texto tenemos un problema grandioso. Y el problema es que el texto generalmente no es numérico, ¿cierto? O sea, al texto yo le llego como, hola, ¿cómo están? ¿Eso es un vector de números? No, ¿cierto? Y el problema es que la mayoría de modelos estadísticos, de hecho los modelos estadísticos que utilizamos en el día a día, utilizan como input vectores numéricos. En particular pueden ser enteros o floats, pero son numéricos. Bien, entonces el gran reto que uno tiene es cómo pasar de palabras como this year Python was amazing a un vector numérico. Y ese gran reto se puede solucionar de varias maneras. En particular vamos a hablar de tres
a grandes rasgos. La primera, hacer One Hot Encoding, la segunda, Unique Map Encoding, y la tercera, que es la que quiero mostrarles cómo puede potencializar todo lo que ustedes hagan, que es un Word Embedding. La primera, One Hot, es decir, yo creo un vector del tamaño de mi vocabulario y donde mi palabra esté presente pongo un 1, de resto pongo ceros. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ustedes tienen un vocabulario suficientemente grande, van a tener una matriz muy grande que en general está llena de ceros. Y eso, ustedes que son desarrolladores saben que eso no es muy bueno que suceda todo el tiempo. Tengo información que es sparse, así que es ineficiente. La segunda que puedo hacer es, ok, a cada palabra le voy a dar un número. Entonces, this, year, le voy a poner un 1. Amazing, le pongo un 2. Y así sucesivamente hasta llegar a mi vocabulario. ¿Esto qué ayuda? Pues que si yo quiero representar una frase como esta, this year PyCon was amazing, pues tengo un vector que solo tiene 5 posiciones. En One Hot Encoding lo que tenía era una matriz que estaba llena de ceros y un 1 solo donde estaban esas 5 palabras. Ok, va mejorando. Ahora somos un poco más eficientes. Sin embargo, hay un pequeño problema. Y es que el 5 es mayor que el 4. El 4 es mayor que el 3. ¿Cierto? O sea que para el sistema, para la máquina, le va a dar un poco más de importancia en algunos sistemas, en algún algoritmo, al 4 que al 3. Sin embargo, nosotros sabemos que PyCon 4 no es mayor que was, ni tampoco debería ser menor que this. Así que quizás esto no represente la relación espacial de las palabras dentro de una secuencia. Entonces, inventémonos una forma eficiente de hacer esto. Y la forma eficiente de hacerlo es un Word Embedding. ¿Qué es un Word Embedding? Básicamente es una forma de pasar de strings, o bueno, de palabras dentro de un string, a un espacio multidimensional en el cual las palabras que tengan un significado parecido se encuentren cerca en ese espacio. Y las que estén en un espacio, y las que estén lejanas, no tengan casi correlación. Como gato y gatico deberían estar cerca, pero gato y gatico no deberían estar tan cerca de casas, pero sí deberían estar un poco más cerca de perros, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a intentar hacer con un embedding en particular que se llama Word2Vec. Word2Vec es un sistema desarrollado en el 2013 por Thomas Mikelov, que fue un investigador en Google, y que básicamente lo que quiere hacer es generar ese embedding de palabras en un vector continuo, de tal manera que yo pueda hacer dos cosas. Y aquí están a la izquierda de ustedes y a la derecha de ustedes. La primera, que se llama CBOW, que es yo tomo el contexto de una palabra y quiero predecir qué palabra fue. Y la segunda, quiero tomar la palabra y decir cuál es el contexto. Ok, eso en palabras suena un poco como confuso, así que lo voy a poner de forma gráfica. Lo que yo quiero es tener dos algoritmos que puedan hacer lo siguiente. Uno, que si yo le digo this year was amazing, claramente él me diga PyCon, después de hacer un preprocesamiento, y entonces llega PyCon. Pero la segunda que quiero hacer con el skipgram es que si yo digo PyCon, ¿qué debería responder? Pues que este año es increíble, ¿cierto? Así que debería llegar, después de preprocesarlo, a que este año fue increíble. Y ese modelo lo que me va a permitir hacer es que palabras que estén cercanas dentro de un corpus suficientemente grande, semánticamente estén en el mismo espacio, a partir de estas dos cosas, para dos tareas distintas. Bien, hoy vamos a ver cómo aplicar el de sui derecha. Bien. Y es porque, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero, a partir de una palabra, entender en qué contexto estaba para saber qué género era. Listo, ya tengo entonces una forma de generar estos vectores que se ven mucho más lindos, que tienen palabras que están cercanas entre ellas. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Adivinen cuál es el siguiente paso. ¿Qué es lo que hacemos los data scientists todo el tiempo? Entrenar un modelo. En este caso yo tengo 4 opciones. Entrenar una red neuronal, o entrenar una red neuronal, o entrenar una red neuronal, o entrenar una red neuronal. ¿Por qué? Porque me encanta Deep Learning, pero podría hacer otras cosas. En este caso les voy a explicar cómo podríamos entrenar esta red neuronal. Bien, y antes de continuar, debo tener en cuenta algo. Y es que las palabras suelen tener, bueno, los corpus de texto suelen tener una secuencia. No es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? Que ¿cómo estás? Hola. Así que yo tengo que tener una red neuronal que sea capaz de entender estas secuencias. Y esas redes se conocen como redes neuronales recurrentes. Sin embargo, esas redes neuronales recurrentes lo que quieren hacer es que, pues yo tengo una red normal, pero le agrego un loop de las predicciones anteriores para poder hacer más rica mi predicción de la siguiente observación. No obstante, esto captura la relación temporal.
pero tiene un problema, y es que no tiene una memoria tan grande. ¿Y a qué me refiero con una memoria tan grande? A que si yo tengo un párrafo lo suficientemente grande, no tiene sentido que al inicio yo diga como el cielo es azul, luego mi algoritmo comienza a perder memoria y termine diciendo al final que el cielo es rojo. Yo quisiera un algoritmo que fuera coherente, que tuviera una memoria lo suficientemente grande. Necesitamos memoria de largo plazo. Y para eso nos inventamos las LST, bueno, no nos inventamos, pero se inventaron las LSTMs, en las cuales lo que tengo son estas mismas redes neuronales recurrentes que les mostré ahorita, pero con esteroides. Y con esteroides me refiero a que internamente ya no tenemos puertas sencillas, sino que tenemos una combinación de puertas lógicas que nos permiten entender toda esa diversidad que hay dentro de un corpus de texto suficientemente grande. Bien, entonces, luego de explicarles un poquito esto, estaba pasando en la vida real que al otro lado del mundo alguien estaba teniendo el problema de, ok, me demoré 2 horas escogiendo la película y solamente 5 minutos para verla. Así que apliquémoslo al contexto de la vida real, lo que hemos visto. Quiero resolver el siguiente problema. Quiero coger la película de Joker, ver su póster, ver su descripción y ahora utilizar los 2 modelos que acabamos de aprender, LSTMs por un lado con Word2Vec, y por otro lado, las redes neuronales convolucionales para poder predecir qué género de películas son. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a entrenar sobre un dataset que básicamente lo que tiene son 7.895 películas, de las cuales yo tengo tanto el plot como el póster, y quiero a partir de eso predecir el género. Los plots en particular tienen alrededor de 100 palabras de largo y las imágenes son alrededor de 256 por 256, pero después vamos a ver cómo cambia eso. Lo que voy a hacer con el texto es que primero voy a hacer un hot encoding para hacer algunas pruebas, luego voy a utilizar Word2Vec para hacer otras pruebas y finalmente alimento una red neuronal LSTMs, como se les acabé de mostrar. Y si yo hago eso, tengo los siguientes resultados. Si yo aplico un modelo muy sencillo, como tomar un enegrama, y para los que no recuerden que son enegramas, básicamente considerar, si es un enegrama 2, por ejemplo, un 2-grama, es considerar palabras de 2 en 2, hacer todo el procesamiento que dije anteriormente y entrenar la red neuronal. Si yo tomo eso, tengo un AUC de alrededor de 0.75. ¿Pero qué es AUC? ¿Alguno de ustedes tiene claro qué es AUC? Pues bien, en Machine Learning, las AUC está relacionada con la probabilidad de yo reconocer un elemento aleatorio como positivo con mayor score que cualquier elemento aleatorio negativo. Es decir, que el 75% de las veces en promedio estoy escogiendo mejor a alguien que sí fue de ese género con respecto a alguien que no fue de ese género. Y hasta ahí uno dice, pues bueno, es competitivo, 75%, pero podría ser mejor. Si le agrego más enegramas, seguramente mejora. Ok, lo aumenté hasta 4, el doble de enegramas. Y ahora aumenté solo un 1, 0.01. Quizás ese no es el approach. Así que volvamos a lo que les expliqué y ahora hagamos Word2Vec, lo metemos en un LSTM y mejoramos a 0.88 de AUC. Sorprendente, el mismo texto mejoró alrededor del 12% con solo cambiar una interpretación de cómo entraban los vectores al mismo algoritmo. Es solo cómo modifiqué lo primero del input para llegar a esa predicción. Interesante. Pero también tengo las imágenes, así que seguramente con las imágenes puedo mejorar esto, ¿cierto? Las imágenes dicen mucho más, dice uno. Entonces lo que voy a hacer es coger el póster de cada una de las películas, que se ve así en el Joker, lo voy a hacer un resizing para que todas las imágenes queden del mismo tamaño, y luego voy a pasarla por una red que la arquitectura la desarrolló Google, que es BGG16, pero la voy a entrenar con mis datos de tal manera que los pesos que ellos entrenaron comiencen a ser mejor para mi caso de uso. Entonces lo voy a hacer con fine tuning. Y finalmente la voy a agregar a una red totalmente conectada para que tenga el problema de decisión de mi tarea, que es escoger entre los 24 géneros a cuáles géneros pertenecen. Y aquí el resultado es interesante. Es interesante porque si yo hago las imágenes a color o las hago a gris, uno esperaría ver un cambio alto. Y lo que sucede en la vida real es que no. Es que realmente la variación entre color y blanco y negro para el algoritmo que estábamos considerando es alrededor del 2%, no es tan grande. Y por otro lado, que si yo hago una red muy pequeña, y aquí digo muy pequeña, la que llamé AUN, que es como mi baseline, la red neuronal más básica convolucional, y si la comparo con BGG preentrenada, el rendimiento tampoco es que mejore suficiente.
Y claro, uno como investigador, data scientist, dice como, esto no puede estar pasando. Entonces se pone a mirar los datos y dice, ¿por qué está pasando eso? Y luego de uno ver cada una de las capas que estaba pasando dentro de la convolución, logré entender que lo que pasa es que las mismas películas de diferentes géneros se muestran de forma distinta. Y esto a mí me pareció muy raro y busqué en Google. Netflix, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la misma película Joker, por ejemplo, a mí me la muestra distinto en el póster a como se las muestra a ustedes. ¿Por qué? Porque él sabe mis gustos y sabe que a mí me gusta más el color azul, así que la pone en azul y a otra persona se lo pone en otro color. Bien, entonces, con esto en mente, pues miren que el algoritmo para imágenes tiene muy poco, 0.64 de AUC. Así que dije, ok, es momento de combinar ambas cosas en una red multimodal. Multimodal me refiero a que voy a tener una red recurrente, bueno, una LSTM para el texto, voy a tener una convolucional para las imágenes, voy a concatenar todo esto en una red totalmente conectada que tenga alrededor de 31 capas, 45 minutos entrenando se necesite y que tenga alrededor de 138 millones de parámetros para ver si puedo mejorar esto de alguna manera. Sí, es un overkill, lo sé, pero quiero mostrarles hasta dónde uno puede llegar. ¿Y hasta dónde llegamos en este caso? Mejoramos un 3% con un overkill. Y ese 3% en la vida práctica puede significar mucho, porque si al día a Netflix le entran alrededor de 42 millones de usuarios solo en Latinoamérica, imagínense qué porcentaje de predicciones buenas podría yo hacerle a este cliente en particular. Bien, y luego de utilizar esto, yo quiero que ustedes se lleven 4 cosas fundamentales para la casa. Y quiero que se la lleven pensando en personas que son desarrolladores, personas que de pronto no saben nada de desarrollo, investigadores, estudiantes, cualquier persona. Y es que generalmente cuando utilicen Deep Learning va a mejorar la accuracy, pero alto, si hacen bien Deep Learning. No es solo coger el modelo y ponerlo, sino entender que le estoy poniendo el modelo y por qué. Lo segundo, puede ser utilizado para cualquier cosa, casi cualquier cosa. Y lo más interesante, ustedes no necesitan ser expertos en petróleos para poder diseñar un algoritmo de Deep Learning que pueda predecir dónde va a quedar un campo petrolero. Tampoco necesitan ser médicos para saber cómo predecir si esta célula es cancerígena o no es cancerígena. Necesitan conocer bien los algoritmos y eso es algo muy interesante de Deep Learning. Y finalmente, los retos están allí. Sé que en sus empresas, en sus trabajos, en sus días, en sus universidades están los retos. Así que cojan datos, analicen los datos, resuelvan los retos y utilicen Deep Learning. Muchas gracias, yo soy Jesús Solano, fue un gusto estar con ustedes.